En este vídeo vamos a ver por qué Steve Jobs y Bill Gates se llevaban mal. Para ello te voy a contar una historia. Steve Jobs y su amigo Wozniak en 1971 crean un aparato que se llamaba la caja azul y que permitía llamar a cualquier número de teléfono de manera completamente gratis. Steve, como tenía bastante carisma, consigue vender el invento y ganan algo de dinero. Pero unos días después, como el aparato era ilegal, les pilló la policía y Jobs y Wozniak, en vez de esto, deciden crear un ordenador personal. Bill Gates, en este momento, estaba estudiando en la Universidad de Harvard y se pasaba la mayor parte del tiempo programando en los ordenadores y jugando al póker junto a su amigo Paul Allen. Un día, Bill y Paul ven en una revista que había una empresa que había creado uno de los primeros ordenadores personales de toda la historia y deciden llamar a la empresa para ofrecerles un sistema operativo para el ordenador. La empresa les contrata y Bill y Paul comienzan a trabajar para ellos. En 1976, Steve Jobs y Wozniak presentan su primer ordenador personal en un campus sobre tecnología y ven que había muchísima demanda por el ordenador. Justo después de esto, empiezan a crear más ordenadores en el garaje de sus padres y un inversor que se llamaba Mike les presta $250,000 y la compañía empieza a crecer extremadamente rápido. Steve en este momento se propone destruir a la compañía IBM, que era uno de sus principales rivales. Justo en este momento, Gates abandona la universidad y empieza a trabajar para otra compañía que se llamaba MITS y comienzan a ganar bastante dinero y con ese dinero fundan Microsoft. Y en este momento, Bill empieza a hacer carreras por las noches contra su amigo Paul Allen con unos bulldozers en un terreno de construcción y la policía le pilla y le acaban arrestando. Y si te fijas en la silueta que había antes en los contactos de Outlook, la silueta es la de la foto que le echaron a Bill Gates cuando le arrestaron, lo que me parece extremadamente gracioso. En 1977, en una feria de ordenadores, Steve Jobs y Wozniak presentan otro de sus ordenadores personales y un montón de personas se acercan a observarlo. Y entre todas estas personas estaba Bill Gates, que intentó hablar con Steve Jobs, pero Steve no le hizo caso y le ignoró. Y aquí podríamos ver la primera razón por la que Gates y Jobs se llevaban tan mal, que es que tuvieron una primera mala impresión. Después de esto, Apple empieza a crecer todavía más rápido y Jobs empieza a volverse arrogante con sus empleados y un día se mete en mitad de una reunión y pone los pies encima de la mesa y le empieza a hacer preguntas extrañas a una pobre persona que estaban entrevistando. En este momento, una empresa llamada Xerox inventa el ratón para el ordenador y se reúnen con Jobs y Jobs lo compra inmediatamente y lo añade a sus ordenadores. Gates empieza a preocuparse porque Apple estaba creciendo demasiado rápido y se reúne con Jobs para tratar de hacer una alianza, pero Jobs le rechaza y Gates en este momento le amenaza diciendo que si no aceptaba iba a aliarse con IBM, que eran los enemigos de Jobs, y Steve al final acaba aceptando. Y aquí podremos ver la segunda razón por la que Bill Gates y Steve Jobs se llevaban tan mal, que es que los dos eran personas extremadamente asertivas, pero en realidad hay más razones por las que se llevaban mal. Después de esto, Gates empieza a dividir a los empleados de Apple y unos se ponen de parte de Steve Wozniak y otros de parte de Steve Jobs, y Wozniak se acaba cansando y abandona la compañía. En este momento, Jobs toma el control completo de Apple y Gates empieza a aconsejarle, y aunque parecía que se estaban haciendo amigos, Gates empieza a copiarle todas las nuevas tecnologías que estaban desarrollando en Apple. Unos años después, Apple realiza una conferencia para lanzar un producto en la que aparecía Bill Gates y las personas empiezan a buchear a Bill, y justo después de esto Jobs se da cuenta de que Gates en realidad le estaba copiando todo lo que estaba haciendo y tienen una discusión en la que acaban rompiendo la alianza que habían pactado. En 1985 despiden a Steve Jobs de su propia empresa, justo después de haber ayudado a lanzar uno de los ordenadores más famosos de la época, el Macintosh 128K. Después de su despido, Jobs monta otra empresa de ordenadores que se llamaba Next, y aunque no tuvo mucho éxito, desarrolló un software que más tarde sería imprescindible para Apple. En 1997, 12 años después de que despidieran a Jobs, Apple estaba
punto de declararse en bancarrota y tenían muchos problemas para vender los productos que sacaban. Gil Amelio, que era el que dirigía Apple en ese momento, decidió comprar la nueva empresa que había fundado Steve. Y Jobs, después de unos meses, volvió a ser director de Apple y para arreglar todo el estropicio que habían hecho en la empresa, tuvo que pedirle ayuda a Gates para que invirtiese dinero en Apple y anunciaron de nuevo que iban a hacer una alianza. Y un año después, Jobs lanza el iMac, uno de los ordenadores más importantes de la historia. Y Jobs, con este regreso, acaba salvando a Apple de la bancarrota. Después de esto, Steve ya no necesitaba el dinero de Bill Gates y poco a poco empezaron a dejar de colaborar. Pero en 2003 a Jobs le diagnosticaron un tipo de cáncer muy extraño en el páncreas y los médicos le recomiendan que se haga una cirugía para extirparlo de inmediato, pero Jobs decide probar otro método y Bill comienza a hablarle de nuevo y aunque no se llevaban del todo bien, Gates va a visitarlo a su casa para hablar sobre tecnología y sobre cómo les iban las empresas. Y al final, en 2007, Jobs acaba falleciendo en su casa de California y Bill le dedica una carta diciéndole que a pesar de las diferencias que tenían, realmente creía que había sido un genio. Y aquí podremos ver la verdadera razón por la que se llevaron mal Bill Gates y Steve Jobs, que es que a pesar de que los dos tuvieron un montón de éxito, tenían personalidades extremadamente diferentes y Bill era muy pragmático y Jobs se centraba mucho en la estética. Y si quieres saber una de las razones por las que este tipo de personas suelen tener tanto éxito, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.